Shalom, shalom para ustedes, familia hermosa de nuestro Padre Eterno, Yud Hei Vav Hei, soberano Rey del Universo. Bienvenidos a su canal, su servidora Leticia Herrera del país de México. Estamos listos para continuar con el estudio sobre Apocalipsis. Amén. Las buenas noticias que el Padre nos tiene a todos sus hijos, así es que es un libro de mucha bendición. Oremos. Padre eterno, le damos gracias por mostrarnos lo difícil, lo escondido, Padre, lo que le ocultó a los sabios y entendidos y nos lo reveló a sus pequeñitos, porque así le plació, Padre. Añada más bendición a la bendición. Revélenos, Padre, y que nos gocemos con este libro de Apocalipsis. Gracias por las buenas noticias. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Muy bien, mis amados. Hoy es el tercer tema de esta serie de estudio de Apocalipsis. Así que haz tu biblioteca donde guardes tus videos y tenlas presentes, porque es una manera de estar repasando y entendiendo algo tan maravilloso como es la revelación de nuestro Padre a través de Yeshua, nuestro Señor y Salvador. Amén, que dio su vida por nosotros. Bueno, en el audio segundo, porque ya con este es el tercero, estuvimos viendo sobre las 7 iglesias, ¿sí? Y hoy vamos a ver sobre el capítulo 7, los sellados de Israel. Dice capítulo 7, después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Eterno, de Yud Hei Vav Hei, vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quien se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagas daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Elohim. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Reubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Aser, 12,000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12,000 sellados. De la tribu de Manasés, 12,000 sellados. De la tribu de Simeón, 12,000 sellados. De la tribu de Leví, 12,000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12,000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12,000 sellados. De la tribu de José, 12,000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Lo estoy leyendo con la Reina Valera, 1960. Bueno, sin embargo, aquí nos habla que la escritura, que nos dice que antes de él ordenar los últimos juicios sobre la tierra, el Eterno va a sellar a 144,000 escogidos, 12,000 de cada tribu de Israel, capítulo 7 de Apocalipsis. Exactamente enviados a predicarle a Efraín, o Efraim, o Eprayim, a todas las naciones que están mezcladas. Entonces el Eterno sabe de qué tribu es cada quien. Las 10 tribus no están perdidas para el Eterno. El Eterno, nuestro Padre Yud Hei Vav Hei, sabe dónde están. Y Él va a sellar a estos 144,000 para hacer
los voceros de su palabra, futuros voceros como Pablo, como Pedro, como Isaías, como Daniel, como Jeremías y como todos los profetas, etcétera, etcétera. Muy bien, ahora podemos pensar 12,000 de cada tribu con esa llenura del Ruach HaKodesh, andando y predicando por todo el mundo, anunciando a la gente que se arrepientan. Los podemos imaginar con esa unción, sello, como dice el Eterno, va a sellarlos Él y los llena de su Ruach HaKodesh. Algo glorioso, algo maravilloso, bendito Padre. Entonces, el Señor Adonai, nuestro Elohim, puede ser que selle a alguno de nosotros y puede ser que tú seas parte de eso y no lo sepamos. Por un lado, la Escritura dice que son de las 12 tribus de Israel o Yisrael, pero por otro lado también dice que estos 144,000 son vírgenes, varones que no se han contaminado con mujer. Pero el tema de contaminarse con mujer es un poco oscuro porque dentro de la perspectiva hebrea no tiene nada malo tener una esposa. Así que eso de contaminarse con mujer podría interpretarse de manera alegórica con el hecho de que no han sido partícipes de inmoralidad, de fornicación o incluso de idolatría. La impureza sexual muchas veces es una alegoría de idolatría. Entonces puede ser que el Eterno, Yud-Hei Vav-Hei, escoja a personas que han decidido consagrarse en cuerpo y alma a Él y que sean los futuros mensajeros del arrepentimiento. ¿A quién no le gustaría ser parte de esto? Por supuesto que a todos sus hijos. Bueno, de ahí vamos a pasar al capítulo 8 y 9, que dice lo siguiente. Apocalipsis 8:1. Poco a poco vamos a ir desglosando cada parte. Lo que vimos de las iglesias es una introducción. Así que vamos a desglosarlo al paso del estudio. En Apocalipsis 8:1 dice, cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. El verso 2, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante el Eterno, y se les dieron 7 trompetas. Pasemos a Apocalipsis 9:1. El quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Aquí se habla que hubo silencio media hora. Esta sección de los capítulos 8 y 9 es la sección de la caída de Jericó. El momento en que ya prácticamente el Eterno, Yud-Hei Vav-Hei, va a echar fuera a todos los usurpadores, a los que están poseyendo la tierra prometida. Y dice que hay un silencio como por media hora. Esto es interesante porque en el libro de Josué, capítulo 6, se menciona que antes de tomar Jericó, los sacerdotes marchaban alrededor de la ciudad y se les dijo que lo hicieran en silencio, pero que en el séptimo día gritaran. Y ese día los muros de Jericó se cayeron. Entonces, lo interesante es que antes de la toma de Jericó hay silencio. Y después dice Apocalipsis 9:2. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo
de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello del Eterno, del Todopoderoso Yud-Hei Vav-Hei en sus frentes. ¿Qué sello es el de estos 144,000? Y también se menciona una gran multitud de toda clase de tribus, de naciones y lenguas. ¿Cuál es el sello entonces? En el libro de Deuteronomio dice la Torá que ese es el sello. Ahorita el espíritu de Yud-Hei Vav-Hei está tratando de sellar tu frente. De aquí a que aquello suceda, el Eterno va a estar tratando de sellarte. Y si tú rechazas el sello de Él, o sea, no guardas la Torá, no guarda la gente la Torá, y no te puedes quedar neutral, porque hay otro sello que vamos a ver más adelante. Ese sello que se va a recibir si rechazas la Torá, si rechazas los mandamientos del Eterno, es el mismo sello que recibió Efraín cuando no se quiso arrepentir por la Torá. Y que la consecuencia fue que vino a Siria y se los llevó cautivos a todos. La profecía dice que el Eterno primero te iba a enviar a los pescadores para tratarte de pescar, para tratarte de sellar. Pero después de los pescadores van a venir los cazadores. Y aquí habla de ese momento. Las langostas. Y lo interesante es que antes de que vengan las langostas, el ángel recibe la orden de sellar a los escogidos del Eterno. Que no tenga el sello de la Torá sobre ellos. Pero a los que sí lo tengan, el sello de la Torá, el guardador de la Torá, y esta señal dice, en tu frente, será en tu frente y en tu mano. Guardador, hacedor de la Torá. Los que no guarden la Torá, los que no tengan el sello, apartados por la obediencia a la Torá, de escuchar su palabra y obedecerla, a los que sí lo tengan ese sello, hacedores de la Torá, no solamente oidores, no les va a pasar nada. Amén. Lo interesante es que podríamos interpretar a las langostas de manera literal como una plaga rara, que dice que tiene una cola como de escorpión. O bien podríamos interpretarla de otra manera. La palabra langostas en hebreo se dice ardé, que significa árabe. Y algunos comentaristas estiman que lo que va a marcar la Tercera Guerra Mundial y la persecución final y los últimos cataclismos va a ser una guerra promovida por Ardé, por las naciones árabes, por el Islam, y que vendrá una gran persecución. Y es interesante que una de las penas o castigos que aplica el Islam a los infieles es la decapitación.
En Apocalipsis 9:18 dice: por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Vamos al verso 20. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. A pesar de los juicios que van a venir a la gente, no se van a arrepentir. A ese nivel llegará la dureza del corazón. En la quinta sección de los capítulos 10 al 20 dice Apocalipsis 10:5. 10:5. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Cuando el Eterno dice hasta aquí llegó el tiempo. En Apocalipsis 10:7 dice, ahí mismo el capítulo 10, verso 7, sino que los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio del Eterno se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. En el capítulo 10 se nos dice que el misterio del Eterno, de Yud-Hei Vav-Hei, se va a revelar a las naciones. Y en el capítulo 11 aparecen 2 testigos anunciando un mensaje. Si el capítulo 10 dice que el misterio del Eterno va a ser consumado como anunció a los siervos los profetas, ¿cuál será este misterio que estará escondido? ¿Cuál es el misterio del que habló Pablo en su carta a los Efesios? Es el misterio de que Israel está oculto, que los gentiles, los cristianos, son parte de las 10 tribus de Israel. Es un misterio. El Eterno lo sabe, Yud-Hei Vav-Hei lo sabe. El apóstol Pablo lo entendió y cuando terminen esos juicios se revelará el misterio y aparecerán 2 testigos en Jerusalén. Uno de los testigos es el profeta Elías. Elías, quien le profetizó a las tribus del norte, a las tribus de Efraín. Y el mensaje de Elías fue que dejaran de estar en 2 lugares al mismo tiempo. O adoran a Baal o adoran a Elohim, al Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob, que dejarán de estar dudando. O sirven a Baal o sirven al Eterno. Él anunció, Elías
el profeta. Y el otro testigo probablemente sea Moisés, Moisés, que representa a Judá, a Yehudá, que también tiene de qué arrepentirse. Estos dos testigos van a estar profetizando por 3 años y medio, revelando el misterio que ha estado oculto. 3 años y medio van a estar profetizando. 144,000, 12,000 de cada tribu. Un ángel que vamos a ver en el cielo predicando el Evangelio eterno. Y ya, si con eso la gente no se arrepienten, puntos suspensivos. En el capítulo 12, después de las predicaciones de estos dos testigos poderosos, con señales, milagros restaurados, entonces el dragón, la serpiente antigua, se enoja. Si hay algo que le enoja a la serpiente antigua, es que se revele este misterio. Porque en el momento en que este misterio sea revelado y que Israel surja como una nación, una vez más de las naciones dirán, el Elohim de Israel reina. El Elohim de Abraham, de Isaac, de Jacob, es el único verdadero. Entonces, todas las religiones irán a bancarrota a partir de ese momento. El dragón primeramente va a perseguir a Judá, a Yehudá. Hará guerra contra ellos y tratará de exterminarlos por 3 años y medio, como dice la Escritura. Dice la Escritura que el Eterno cuida a su pueblo en el desierto. El Eterno cuidará al pueblo judío. Ahí estamos hablando de una tercera guerra mundial, de una persecución contra el pueblo judío como nunca antes la ha habido ni la habrá. El holocausto provocado por Hitler no va a ser nada comparado con esa angustia de Jacob, de las naciones enteras contra el pueblo judío. El dragón está enojado sabiendo que su tiempo es corto. Y cuando el dragón está a punto de perder la batalla, viene con ira al ver que no puede hacer nada contra Judá. Entonces se irá contra el resto de la descendencia de ella. Y es cuando empieza la persecución en todo el mundo, contra los que guardan sus mandamientos. Y eso los identifica como parte de Israel. Y tienen el testimonio de Yeshua. Así que la guerra del dragón es contra Israel. Y eso está en el capítulo 12 de Apocalipsis. En el capítulo 13 vemos la bestia final. El dragón forma una alianza, una confederación para destruir de una vez por todas a Israel, y se lleva a cabo una alianza entre Esaú e Ismael, los superenemigos del pueblo de Israel. Actualmente, Esaú es Occidente, las naciones descendientes de Roma, e Ismael, que representa al Islam, la motivación para que el Occidente
y el Islam se unan, lo constituye el petróleo. Y mientras eso sucede, vemos en el capítulo 14 a un ángel que anuncia el evangelio verdadero y advierte contra la marca de la bestia. No pienses que te van a marcar, sino que cada persona que forme parte de ese sistema deliberadamente va a saber que es ponerse en contra de la voluntad del Eterno. Un ángel se lo va a anunciar. Así que el Eterno, Yud-Hei Vav-Hei, va a ser demasiado misericordioso para advertirnos antes de que esto suceda. Y una vez que así sucede, entonces vendrá el fin. En el capítulo 15 se trata del segundo éxodo. Todos los redimidos cantan el cántico de Moisés. Una gran multitud que canta el cántico de Moisés y el cántico del Cordero. Cuando Israel salió de Egipto, cantó el cántico de Moisés. Y una vez que el Eterno, Yud-Hei Vav-Hei, escoge a los suyos de los 4 ángulos de la tierra, la resurrección se lleva a cabo. Estos cuerpos se transforman. Y después vemos en el capítulo 16 el día del Eterno, de Yud-Hei Vav-Hei. El día del juicio sobre las naciones que persiguieron a Israel a lo largo de la historia. En el capítulo 17 y 18, Babilonia, religiosa y comercial, allí vamos a ver. Y veremos en el capítulo 17, que ya está escriturado, vemos el juicio sobre Roma. Lo que queda después de los cataclismos y el juicio al Islam, que tiene que ver con cataclismos económicos. En los capítulos 19 y 20, una vez que Yud-Hei Vav-Hei pone orden y quita este sistema apóstata, llegan las bodas del Cordero, el banquete de bodas, e inicia el milenio. 1000 años reinando con el Mesías, y allí termina la restauración final del pueblo de Israel. Y por último vamos a ver en los capítulos 21 y 22 la eternidad. En Apocalipsis 21:1 dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo del Eterno, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Yud-Hei Vav-Hei con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Y Yud-Hei Vav-Hei, el Elohim mismo, estará con ellos como su Elohim, su Dios. Enjugará él toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá muerte, no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor,
porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: Hecho está. Yo soy el Aleph y la Tab. Yo soy el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua viva, del agua de la vida. El que venciere, heredará todas las cosas. Israel significa el que vence con el Eterno. Apocalipsis 21. Y yo seré su Elohim, y él será mi hijo. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: Ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad, la ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo del Eterno, teniendo la gloria del Eterno, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Entonces, ¿quién es la esposa del Cordero? Las 12 tribus de Israel. Ahora entendemos cómo la Escritura trata de principio a fin sobre Israel, sobre Jerusalén, sobre las 12 tribus de Israel, la restauración del pueblo de Israel, etc. Así que, ¿quién quiere entrar por una de esas puertas de la Nueva Jerusalén? ¿Quién quiere ser parte de la esposa del Cordero? Tenemos nosotros que identificarnos con los pactos que son dados a Israel. Pero si tú quieres entrar, allí hay una condición. Apocalipsis 21, 27. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira. La Torá determina qué es puro y qué es impuro. La ley de Moisés determina igualmente qué es la verdad y qué es la mentira. Así que si tú quieres entrar, tienes que meter tu vida a ese libro, a la Torá. ¿Quién entrará? Apocalipsis 21, 27. Entrarán solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero.
Al pueblo de Israel, a Israel se le dijo que haciendo los mandamientos viviría. Solamente entrarán en el reino lo que su nombre esté inscrito en el libro de la vida. Y el nombre es tu vida. El nombre es tu misión. El nombre es tu enseñanza. Si tu manera de pensar y si tu testimonio están inscritos en el libro de la vida, que cuando la gente esté viendo tus hechos, sea como si estuvieran leyendo que está en la Biblia, el apóstol Pablo dijo en sus cartas de presentación, eran los mismos creyentes. Sus cartas de presentación eran los mismos creyentes. Y ellos, los creyentes, eran cartas que podían leer todos. Somos cartas abiertas leídas por todos. Así que a Israel se le dijo que haciendo los mandamientos viviría. Y para estar inscritos en el libro de la vida es ser hacedores de su palabra. Somos cartas abiertas, guardadores de su Torah, dando frutos de acuerdo a su palabra. En Apocalipsis 22:6 y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el eterno Adonai, el Elohim de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Verso 7, 22:7. He aquí, yo vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Bienaventurado, dichoso, feliz el que guarda, que cuida, que atesora las palabras de la profecía de este libro. En Apocalipsis 22:17 dice, y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. ¿Qué es la escritura y sus mandamientos? Es agua pura, es agua limpia, es agua gratuita. Amados hermanos, sabemos que muchos de nosotros, los que ya llevamos un tiempo estudiando las raíces hebreas del cristianismo, ya nos incomoda un poco utilizar los nombres que son la transliteración de los nombres hebreos como Jesús o Jesucristo en la traducción grecorromana. Ya preferimos su nombre original hebreo, que es Yeshua. Yeshua. Sin embargo, amados hermanos, por amor y consideración a millones de cristianos que tienen siglos de prejuicios a todo lo que huela a judío, en algunas ocasiones estaremos utilizando el nombre de Jesús y también Yeshua indistintamente. Cuando leamos en el texto Yeshua, entendamos que para los cristianos que todavía no conocen el nombre de nuestro Mesías en hebreo, que apenas van a estudiar las raíces hebreas, entendamos que Yeshua es el Jesús de Nazaret predicado por los cristianos. Así es. A mí me escriben mucho y me dicen,
la exhorto, le digo, no mezcle, no sea pagana. ¿Por qué usa Yeshua y por qué usa Jesús? Yo tengo la certeza de que su nombre es Yeshua en hebreo. Y la verdad sí me incomoda utilizar los nombres griegos, pero ¿por qué lo hacemos? Porque muchos hermanos vienen atrás de nosotros y no conocen el nombre de Yeshua. Entonces, por consideración a ellos, mencionamos el nombre de Jesús o de Jesucristo. Porque muchos escuchan las oraciones o las enseñanzas y les parecen muy hermosas, espléndidas, como dice el hermano. Y nuestros hermanos que están saliendo de las religiones nos preguntan, oye, todo está hermoso, pero ¿quién es ese Yeshua? Nos imaginamos el sentir de alguien que está tratando de entender algo, pero tiene un tormento preguntándose quién será Yeshua. Y para evitar ese tormento, para que no se pierdan la palabra, aclarando desde el principio que el nombre hebreo de Jesús es Yeshua. Y-E-S-H-U con acento A. Nos imaginamos el sentir de alguien que está tratando de entender, pero que le es difícil. Y para evitar, como acabo de mencionar, el fundamento de este escrito es que todos entiendan qué se quiere decir. Porque mucha gente habla en todos los términos en hebreo, pero no se entienden. Entonces, en este estudio estaremos hablando de la revelación de Yeshua, pero que en griego está Jesucristo. Ese Jesucristo histórico en el cual, amados hermanos, han creído, como nosotros que salimos de la religión, han creído y están creyendo más de 2.000 millones de personas en el mundo. Alrededor de una tercera parte de la humanidad que cree, adora y exalta y le rinde culto a Jesucristo. Y es en el capítulo 1 de Apocalipsis que veremos la revelación de Jesucristo. También hubo un personaje bíblico que se mantuvo alejado de sus hermanos en el extranjero, lejos de su país, que se convirtió en un gobernante muy importante, del cual dependían los alimentos de las naciones de aquella época. Ese personaje bíblico estuvo incógnito, estuvo disfrazado de egipcio. Llegaron sus hermanos de Israel a comprar comida y no lo reconocían, porque él les hablaba por medio de traductores, así como a nosotros nos hablaron por medio de la traducción greco-romana. Este personaje bíblico fue José, el soñador, José de Egipto, el cual sus hermanos reconocieron una vez que él se quitó ese atuendo de egipcio frente a ellos. Entonces, esto es el propósito que tiene este escrito. Quitarle todo ese atuendo que le pusieron a Jesús por siglos, así como a José, y que al leer este escrito o estudiarlo en este audio, Jesucristo se revele a sus hermanos y se quite ese atuendo, esa vestidura que le pusieron. Y ya no le hable a sus hermanos a través de traductores, sino que Él les hable directamente. Y así se puedan dar cuenta por sí mismos quién es Jesús de Nazaret. Esta es nuestra oración al Padre. Muy bien, entonces se va a estar utilizando la versión
Reina Valera 1960, porque hay 2.000 millones de cristianos en el mundo, de los cuales 1.000 millones son católicos, que usan pocas versiones bíblicas, y 1.000 millones son protestantes, los cuales enfatizan mucho en la importancia de la Biblia. Y de ahí surgió la famosa Reforma Protestante bajo el lema de una sola escritura, de la cual venimos casi todos nosotros los que escuchamos y leemos estos mensajes. Y la Biblia que más se usa en este contexto protestante es la Reina Valera 1960. Entonces, haremos lo que hizo David cuando le pidió un arma a los sacerdotes y le dijeron que solo tenían la espada de Goliat, y David dijo: pues ninguna como esta, la misma espada del enemigo. Y no es porque el cristianismo sea nuestros enemigos, porque de allí venimos, sino el enemigo es el sistema doctrinal que se ha hecho a través de las diferentes traducciones. Bueno, entonces vamos a ver en esa traducción la revelación de Jesucristo. El Apocalipsis ha sido a lo largo de la historia un libro enigmático que despierta mucha curiosidad e incluso en ocasiones hasta cierto temor por su contenido profético acerca de los últimos tiempos. Sin embargo, para el creyente que ha comprendido la profundidad del amor eterno del Eterno, del Elohim de Abraham, de Isaac, de Jacob, para su pueblo Israel, y para cualquier persona de entre los extranjeros que quiera ser injertado a este pueblo y conozca las sagradas escrituras hebreas y el testimonio de la historia, este libro, lejos de producir temor o ansiedad, debería producir la más grande expectativa y esperanza del dichoso futuro para la humanidad en el desenlace de la historia. Este libro fue escrito a través de poesía e infinidad de símbolos alegóricos. Primero que nada, por precaución, ya que Juan, el que escribe, el discípulo amado, había sido exiliado como rebelde al emperador romano Domiciano. Así es. Prepárese porque estas cosas son las que van a empezar a mover los cimientos. Bueno, ni siquiera los cimientos, los alfileres, dice nuestro hermano José Vilchis. Los alfileres de esa gran escenografía llamada cristianismo. Así que cuando vamos a un teatro y está toda la escenografía y le ponen casas y castillos, todo es de papel. Todo es falso, se cae en un segundo. ¿Por qué el emperador Domiciano había exiliado a Juan? ¿Por ser cristiano o por ser judío? El historiador judío Josefo, y él como cronista e historiador de aquella época, escribió un libro que está en varias series que se llama La Guerra de los Judíos. Entonces, si analizamos la historia, nos llama la atención unos guías de turistas cristianos en el Coliseo romano. Hablar de los leones que se comían allí a los cristianos. Eso es lo que le enseñan al cristiano. Pero en realidad no echaban a los cristianos. Echaban a los judíos. Por supuesto que eran judíos que creían en Jesús. Pero no por esa creencia los echaban, sino por ser judíos. Y esa era la lucha que tenían los romanos contra los judíos, porque eran los únicos
que no se sometían al imperio. Al empezar a estudiar las raíces hebreas del Nuevo Testamento, lo que va a ocurrir es que esos alfileres, esa falsedad se va a derrumbar. Juan había sido exiliado por promover la fe judía que anunciaba que su rey era un descendiente de David. Y no este imperio lleno de idolatría. Y era un escrito para llevar esperanza a miles de judíos y conversos, gentiles no hebreos, que se habían convertido al judaísmo. Porque finalmente el Mesías, hijo de David, viene del pueblo hebreo. Creyentes en Jesús, en Yeshua como el Mesías, que estaban siendo perseguidos por su fe y que debían tener la certeza de que el eterno Dios, tarde o temprano, haría justicia. Que este imperio que les estaba oprimiendo sería castigado y que todas las promesas sobre la dinastía de David se cumplirían. Sin embargo, Juan, con mucha cautela, escribió este texto para asegurarse que solo los entendidos, es decir, los que estaban familiarizados con las profecías dadas al pueblo de Israel, el llamado Antiguo Testamento, pudiesen entender, y los enemigos romanos ni siquiera se enteraran de que estaba anunciando su caída. O sea, Juan no podía ser tan obvio en delatar al imperio romano. Muchas veces se dice esta frase: los entendidos comprenderán. ¿Quiénes serán los entendidos? Mucha gente se queda en el aire después de leer y estudiar el Apocalipsis porque no conocen la Torá, porque no conocen las profecías. Los entendidos son los que están familiarizados con las profecías. Las profecías dadas al pueblo de Israel. Bueno, y en aquella época no cualquiera tenía acceso a las escrituras hebreas. O sea, si los romanos querían tener acceso a las escrituras hebreas, tenían que ir a una sinagoga. No podían ir. O a una librería cristiana para conseguir una Biblia. Por consiguiente, solo el pueblo de Israel podía entender a las personas que estaban cerca de lo que era el judaísmo, y los enemigos romanos ni siquiera se enteraran de que estaba anunciada su caída. La caída del sistema que persiguió a los judíos y que los mandó al exilio. Esta es la esencia y desenlace de todos los escritos de los profetas. La única manera de comprender de manera simple este libro, este escrito maravilloso, y llenarnos de esperanza, es conociendo profundamente las palabras que previamente habían sido transmitidas por los profetas hebreos, lo cual haremos de manera panorámica a través de estos comentarios, verso por verso. No se preocupen si no han estudiado los profetas. Aquí veremos un panorama y cada verso difícil nos vamos a dar cuenta de que tiene su explicación en los escritos previos de los profetas. Y una vez que los conocemos, es muy fácil de entender. La escritura nunca fue dada para unos cuantos, ¿verdad? Sino dice que se le enseña a los niños. ¿Por qué? Porque hasta los niños lo pueden entender. Así que la escritura no es nada complicada.
En el capítulo 1 narra el cumplimiento de la profecía de Daniel 7, cuando la identidad de aquel semejante a un hijo de hombre, esta frase hebrea para hijo de hombre es Ben Adam, o sea, Adán. La palabra Adam tiene que ver con la palabra Adama. Adama, que es la tierra. Del polvo de la tierra fue creado el hombre. Y de ahí se obtiene el término de Adán, cuyo reino y dominio, aquí dice, aquel semejante a un hijo del hombre, cuyo reino y dominio es eterno, es dada a conocer a toda la humanidad, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan. Este libro, hermanos, realmente nos trae mucho gozo. Y a ti que si lo estás estudiando por primera vez, te va a traer mucho gozo. Porque tenemos que ver las cosas que el Eterno ve. Y nos hará ver el panorama eterno de las cosas. Si nos mantenemos en la tierra y no despegamos de ella, y viendo lo que está pasando en cada país, en el mundo, cada noticia de día a día, estando con los pies en la tierra, tendremos razones para levantarnos cada mañana, salir a trabajar y continuar con esta vida. ¿Vale la pena seguir viviendo si nuestra mirada solo está en lo que está pasando aquí en la tierra? Si no hay algo más que esto, entonces, ¿cuál es el punto de la vida? ¿Cuál es el punto de estar viviendo? Es por eso que esta carta fue escrita. Recordemos que Juan está exiliado en una isla a hacer trabajos forzosos y muchos como él están siendo perseguidos. Están siendo sus familias asesinadas, entregados a los leones, haciendo cosas terribles con ellos. Entonces, ¿cómo nos sentiríamos nosotros si estuviéramos en estas matanzas? Todos estando expuestos, perdiendo familiares, quitándote las propiedades. En ese momento, lo único que nos da esperanza es la revelación del Rey de Reyes. Necesitamos tener la certeza y la seguridad de que Él no se ha olvidado de nosotros, de que Él está en control y de que todas las cosas, estas adversidades y cosas que estamos viendo son temporales y pronto va a ser erradicado. En Daniel 7, 13 y 14 está todo eso que acabamos de decir. La revelación del Hijo del Hombre. Daniel, que fue llevado, exiliado a Babilonia siendo muy joven, pasó allí casi el resto de su vida. Tuvo varias visiones en las que vio la restauración de su pueblo y la salvación, cómo el Eterno iba a obrar para traerlos de vuelta a su tierra. En Daniel 7, 13 y 14 dice: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. En este capítulo Daniel está viendo los imperios que han subyugado al pueblo de Israel y los ve en forma de bestias. Los ve en todas esas visiones impresionantes de bestias que están acabando con el pueblo de Israel. Y después de esta cuarta bestia terrible, que sabemos que se trata del Imperio Romano, él ve esta escena celestial.
Voy a repetirlo. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí, con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. ¿Qué sentiríamos al recibir estas palabras ante las peores circunstancias? ¿Cómo reacciona nuestro espíritu al escuchar estas palabras? Que dicen, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Bueno, ahora vamos a entrar al capítulo 1 de Apocalipsis. Poco a poco se nos va a ir abriendo el entendimiento. Va a haber más escritura, y la escritura, como ella misma lo dice, es como el martillo que va rompiendo la piedra. A lo mejor para algunos no les va a parecer muy bien como dice el Salmo número 2. Algunos que dicen estar bien y quieren seguir siendo el rey, como dicen en México. Pero después de llegar al entendimiento sabemos que no es muy agradable nuestro reinado. Y entonces anhelaremos este momento cuando Yeshua tome el control de todo el mundo. Eso es lo que más vamos a anhelar en la vida. Aleluya. Listos, capítulo 1, primera parte del 1, o sea, 1a. Dije que lo iba a estar leyendo con la Reina Valera. Para las personas que luego escriben y me exhortan y me dicen cosas, que por qué mezclo, es por amor a nuestros hermanos que vienen en camino, están saliendo de las religiones. Por eso decimos los nombres o el nombre de nuestro Mesías en griego. Lo sabemos que es en hebreo Yeshua, porque él no era griego, él era hebreo. Aleluya. Bueno, lo voy a leer con la Reina Valera. La revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Y comenzamos con la palabra que le da título al libro, Revelación. Este libro se conoce en las traducciones al español como el Apocalipsis o la Revelación. Es la misma palabra en griego que es del léxico Strong's, que es una herramienta para analizar las palabras que fueron utilizadas en los manuscritos griegos del Nuevo Testamento y hebreos del Antiguo Testamento. Esta palabra es en Strong 0602, Apocalipsis, que literalmente significa la revelación. Pero si nos quedamos con eso, solo con revelación, podemos decir que es cuando se va a dar a conocer una escultura o una obra de arte que está tapada con una manta. Hay mucha gente, empiezan a sonar los tambores, se le quita la manta o la tela y en ese momento ven toda la escultura. Entonces, esa podría ser una definición comercial de la palabra revelación. Una definición simple y sencilla.
Pero hoy vamos a ir mucho más allá y vamos a analizar esta palabra revelación en su contexto hebreo y descubriremos que con solo entender esta palabra, las letras hebreas de la palabra revelación, ya se nos puede revelar el propósito de Jesucristo, su nombre en griego, que en hebreo es Yeshua HaMashiach, el Mesías, Yeshua, el Salvador. Automáticamente, cuando consultas la palabra en hebreo, ya no requieres de la traducción del griego, porque finalmente es muy difícil entender conceptos hebreos con otro lenguaje, es muy complicado. Hay muchos conceptos, palabras, por ejemplo, ¿cómo podemos traducir el catalán al castellano? O como dice nuestro hermano José Vilchis, o una frase mexicana como de lengua me como un taco. El español no nos va a entender, pero en México nos entienden perfectamente. Es como en México, aquí en México se comen taquitos de lengua. Entonces cuando alguien presume mucho, es muy arrogante o se jacta mucho, se le dice de lengua, me como un taco. O sea, no hables de más, en otras palabras. Eso se les dice a los arrogantes y presumidos, que se jactan mucho. No seas tan hablador. Así están los pueblos y países llenas de frases y de dichos. Y de igual manera, el pueblo hebreo está lleno de dichos y frases. Aún del actual hebreo moderno, fueron extraídas de las escrituras. El hebreo moderno fue restaurado como lengua. Allá el hebreo solamente era usado en la liturgia, en cuestiones religiosas. Pero hubo un judío que emigró de Rusia, que empezó otra vez a extraer el hebreo de las escrituras para establecer el hebreo como el idioma que se habla ahora en Israel. Entonces el hebreo está lleno de todo el fundamento que se basa en las escrituras. De allí se construyó prácticamente el idioma. Así como en España, el Quijote es importantísimo para todo lo que es la lengua castellana, de igual manera, aquí es importante. Tan solo con conocer la palabra revelación, se va a aclarar mucho del propósito de Yeshua. A mí me gusta mucho lo que dice nuestro hermano José Vilchis, que dice que tenemos que destraducir. ¿Cómo? Para volver a las sendas antiguas hay que destraducir o destraduzcamos el griego. Vamos a tratar de ver qué hay detrás de cada término griego que se utilizó y vamos a encontrar ahí verdaderas joyas. Lo triste es que en los institutos bíblicos, los institutos teológicos cristianos, basan su doctrina y teología del Nuevo Testamento. Como cuando escuchamos un maestro de teología, lo que dicen es, esta palabra en el griego dice tal cosa. Y te quedas igual, porque no es un concepto hebreo. Y el concepto hebreo es mucho más simple, es concreto. Así que vamos a destraducirlo. Esa será la única manera de entender Apocalipsis como lo entendieron los apóstoles. Ya que ellos no eran griegos, no eran filósofos griegos, sino eran judíos y entendían la filosofía judía. ¿Estuvo mal hacer la traducción al griego? Cuando el Antiguo Testamento se tradujo al griego, la versión de la Septuaginta, de acuerdo a la historia,
Cuando los rabinos de Israel se enteraron de que se tradujo al griego, fue luto nacional. Porque dijeron, ahora los gentiles van a leer la Torá y la van a manipular y la van a hacer un desastre. Lo primero que hace un rabino cuando alguien quiere estudiar la Biblia es decirle al que quiere estudiar que se aprenda por lo menos el alfabeto hebreo. En el judaísmo no se considera kasher o apropiado estudiar una traducción y menos una traducción cristiana, porque puede ser que esté totalmente distorsionada. Y aquellos que han tenido cierta experiencia en hacer traducciones, sabemos que a la hora de hacer una traducción, el conocimiento que tú tengas de ese tema va a afectar tu traducción. Es decir, puedes saber el idioma en que vas a traducir, pero si no tienes mucho conocimiento del tema que estás traduciendo, puedes equivocarte al traducir. Darle un mal enfoque al texto, porque hay muchos términos que no se pueden traducir, porque el lenguaje está íntimamente ligado a la cultura. Entonces vamos a ver la sencillez de lo que significa esta frase. La revelación de Jesucristo. Idgalut Yeshua. Idgalut Yeshua. Todas las palabras en hebreo, todos los verbos, tienen una raíz de 3 letras que conociéndolas prácticamente ya entiendes en qué consiste esa palabra. Cuando empezamos a aprender hebreo, hay muchas cosas que no entendemos, pero sobre todo cuando leemos. Pero si conocemos la raíz, ya entendemos. Y entendemos prácticamente lo que se está leyendo y ya, eso es todo. A la raíz de 3 letras se le agregan sufijos o prefijos y con esto ya se cambia el tipo gramatical, la conjugación, etc. Pero lo importante es conocer la raíz. La raíz de la palabra hebrea para revelación es Gimel Lamed Hei. Gimel Lamed Hei son 3 consonantes que significan exponer, desnudar, descubrir, revelar, incluso exiliar. Dejar algo desierto, deshabitado, de ahí la relación con desnudar. O sea, que si nos quitamos toda la ropa, quedaríamos desnudos, como una tierra cuando le quitan todos sus habitantes. Esto es muy interesante porque vamos a ver unos pasajes donde se utiliza esta raíz. Para entender esta palabra es necesario ver en qué parte de las escrituras aparece para saber cómo se tradujo y de esa manera podamos entender mejor. Porque no siempre la misma palabra se traduce de la misma manera. La misma palabra no siempre se traduce de la misma manera. Por eso es importante ver el contexto. Por ejemplo, en Isaías 43 al 5 dice, voz que clama en el desierto, preparen el camino al Eterno. Enderecen calzada en la soledad a nuestro Elohim. Todo valle sea alzado, bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Yud-Hei Vav-Hei, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Yud-Hei Vav-Hei ha hablado.
En la palabra manifestará, ahí se encuentra la raíz. Bueno, en el contexto de Isaías 40 manifestará es voz que clama en el desierto, preparad el camino. ¿A quién le está diciendo preparen el camino? Que se va a manifestar la gloria del Eterno. ¿A quién se lo está diciendo el profeta Isaías? Se lo está diciendo al pueblo de Israel. Es una profecía dirigida al pueblo de Israel. Isaías 53:1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Yud-Heh Vav-Heh? En la palabra, otra vez manifestado, y sobre quién se ha manifestado, se encuentra esta raíz. El contexto de Isaías 53 es sobre el siervo del Eterno que morirá por el pecado de Israel. En Isaías 56:1 dice, así dijo Yud-Heh Vav-Heh, guardad derecho y haced justicia, porque está cercana mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Aquí se usa la misma palabra. Está hablando de los tiempos de redención para manifestarse. En Jeremías 33:6-7 dice, he aquí, yo les traeré sanidad y medicina y los curaré. Ahora vamos a resaltar esta palabra. Y les revelaré abundancia y paz de verdad, y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel, y los, otra vez con mayúscula, restableceré como al principio. Se lo dice a la casa de Judá y a la casa de Israel. Les revelaré y los restableceré. ¿Se dan cuenta que en el contexto está la palabra revelaré? Entonces, cuando Juan utiliza esta palabra revelación, si estás entrenado y escuchaste desde niño las escrituras, inmediatamente la conectas con todos los pasajes donde está. Pero si estás tratando de buscar Apocalipsis allá en el griego, no lo vas a encontrar. O si lo encuentras, en algunos pasajes no tendrá tanta relación. Entonces vamos a ver el pasaje donde aparece dicha raíz, pero con la otra idea del exilio. En Ezequiel 39:28 dice, y sabrán que yo soy Yud-Heh Vav-Heh su Elohim, cuando después de haberlos llevado al cautiverio entre las naciones, los reúna sobre su tierra sin dejar allí ninguno de ellos. Con mayúscula, cautiverio. En esta palabra cautiverio está la raíz, o sea, la palabra revelación. Revelación también está relacionada con cautiverio y con el fin del cautiverio. En Ezequiel 39:29 dice, ni esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado de mi espíritu sobre la casa de Israel, dice Yud-Heh Vav-Heh, el Eterno. Repitamos como niños chiquitos, dice nuestro hermano. Vamos a repetir estas letras, Gimel, Lamed y Hei. No importa la edad que tengamos, debemos tratar de aprender el idioma hebreo. Entonces, esta misma raíz está relacionada, esta misma raíz de Gimel, Lamed y Hei en hebreo, con las palabras Galut y también Geula, que significan dispersión, exilio. También están relacionadas con Galatia o Galacia, que es una región de la actual Turquía, en donde fueron exiliados los tribus del norte de Israel, después de ir a Siria. Entonces, para entender la relación del exilio de Israel
y la carta de Pablo a los Gálatas, es importante escuchar el comentario desde la perspectiva hebrea de Pablo a los Gálatas, donde nos daremos cuenta de que esta carta no es como la teología cristiana siempre ha dicho, que no debemos obedecer la ley. Eso dice la teología cristiana. Entonces, para entender, hay que escuchar lo que Pablo dice a los Gálatas, ¿verdad? No lo que la teología cristiana dice, no obedezcan la Torá. Porque dice la traducción cristiana, estamos bajo la gracia. Entonces, en este estudio veremos incluso el término Galacia está relacionada con la misma palabra Galut y Geulá de los que están expatriados en Turquía. De modo que esa interesante relación entre las palabras revelación y exilio se combinan para darnos a entender el misterio de la misión profética del Mesías, hijo de David, que tiene que seguir el mismo proceso de su padre David antes de tomar el reino de las 12 tribus. Amén. Bueno, hasta aquí vamos a llegar, esta tercera parte de este estudio, porque es importante estarlo repasando, estudiando. Amén. Así que agradecemos al Padre por su bendita palabra y por la revelación que nos da. Amén. Con su Ruach HaKodesh, con su Espíritu Santo. Amén. Y también le damos gracias al Eterno por nuestros hermanos mayores, ¿verdad? Nuestros padres en la fe, por la Torá, por los profetas y principalmente por el cumplimiento de su bendita palabra en Yeshua, que nos hace ver la herencia para sus hijos. También quiero darle gracias a nuestro hermano José Sánchez Vilchis, nuestro hermano que es profesor que enseña la palabra. Gracias al Eterno por todos nuestros profesores que nos llevan muchos años de crecimiento y nos comparten las escrituras. Así que agradecemos a nuestro hermano por esta base de Apocalipsis que nos revela lo que no entendemos. Gracias, Padre Eterno. Bueno, pues con eso terminamos, ¿verdad? Este punto. Y le damos gracias por que nos ayuda a entender y cada día somos más los conocedores de la palabra. Gracias, Padre Eterno, le damos porque usted ha sido bueno con nosotros y nos revela lo que queríamos saber, Padre. Nos lo hace de una manera tan sencilla, estudiarlo y aprenderlo. Agradecemos, Padre, a usted por su misericordia y su amor y por darnos, Padre, el camino que es Yeshua. Yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por mí. Gracias a Adonai por los ministerios. Le pedimos su bendición para cada ministerio, Padre, donde estamos estudiando y esforzándonos por llevar la palabra a todo su pueblo en estos tiempos, para estar preparados y nuestro nombre de todos sus hijos inscrito en el libro de la vida. Padre, le pedimos por el ministerio de nuestro hermano Descubre la Biblia, José Sánchez Vilchis, y también le pedimos por cada ministerio, Padre, donde se predica y se practica la sana doctrina. Le pedimos por este ministerio México, para que su palabra corra velozmente por toda la tierra, en el nombre de Yeshua HaMashiach, y estemos preparados con gozo y alegría por lo que ya está escrito en Revelación o Apocalipsis.
Gracias por ayudarnos a todos. Le adoramos y le bendecimos. Beshem Yeshua HaMashiach, Rey de Israel. Pedimos por la paz de Jerusalén y seamos prosperados todos sus hijos. Amén y amén. Le adoramos. Shalom, mis amados, shalom, y hasta la próxima grabación de estudio sobre Apocalipsis. Un fuerte abrazo. Sean muy bendecidos. Adonai nos bendiga y nos guarde. Adonai haga resplandecer su rostro sobre nosotros y nos dé su shalom, nos dé de su paz todos los días de nuestra vida. Y pondrá mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Amén y amén. Shalom, shalom para todos.